Hola, muy buenos días o tardes. Mi nombre es Katia Abigail López Plaza. Estoy cursando la licenciatura de Psicología en la Universidad Privada del Estado de México, UPEM Tecámac. La materia se llama Educación Especial y Rehabilitación. A continuación, se hablará sobre la discapacidad visual en niños. Y para entender mejor este tema, tenemos que saber primero qué es la discapacidad visual. La discapacidad visual se refiere a las alteraciones que ocurren entre la percepción y la interpretación de imágenes visuales, es decir, que el significado total o parcial que se le asigna a las formas o figuras y objetos que son detectados, por ende se ve afectado el reconocimiento e identificación de objetos ya conocidos o aquellos que se presentan por primera vez. La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual, aun con el uso de lentes, o bien una disminución significativa del campo visual. Para poder determinarla, se utiliza la evaluación de la agudeza visual y el campo visual. ¿Qué es la agudeza visual? Es la capacidad de percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a determinada distancia, y el campo visual es la porción del espacio que se puede ver sin mover la cabeza ni los ojos. Los problemas de visión más comunes son los errores de refracción, conocidos como vista corta, que es miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Los errores de refracción ocurren cuando la forma del ojo evita que la luz se enfoque directamente en la retina. Para esto tenemos que saber qué es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La miopía es un trastorno en que los objetos cercanos se ven con claridad, mientras que los objetos lejanos se ven borrosos. Con la miopía, la luz se enfoca delante de la retina en vez de hacerlo sobre la retina. La hipermetropía, también llamada hiperopía, es un tipo de error de refracción común, donde se pueden ver los objetos distantes con mayor claridad que los objetos cercanos. Y el astigmatismo es un trastorno en el que el ojo no enfoca la luz de forma pareja sobre la retina, el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Esto puede hacer que las imágenes se vean borrosas o alargadas. La función visual se subdivide en 4 niveles: visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y la ceguera. La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan comúnmente con el nombre de baja visión. La baja visión y la ceguera representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual. La ceguera es la ausencia total de visión, donde no hay percepción de luz. La pérdida de la visión puede suceder de manera repentina o con el paso del tiempo, debido a una afectación congénita o adquirida. En muchos lugares se utiliza el término invidente. Sin embargo, es una descripción general. Es más específico valorar el tipo de deficiencia a la que nos estamos enfrentando. La discapacidad visual se clasifica de la siguiente manera. La ceguera se define como una agudeza visual de presentación inferior a 360 o 0.05 o una pérdida del campo visual grave a menos de 10 grados en el mejor ojo. La discapacidad visual grave se entiende a una agudeza visual inferior a 660 o 0.1 e igual o superior a 360 o 0.05. La discapacidad visual moderada es una agudeza visual de entre menos de 618, 0.3 y 660, 0.1. Las características de la ceguera y la debilidad visual son las siguientes. Empezaremos con las características de la ceguera. Una característica es que tiene tendencia a desarrollar movimientos compulsivos, es decir, balancea el cuerpo, arrastra los pies y se pega a las paredes. Tienen carencia de estimulación por la no recepción de estímulos visuales. Tienen dificultad en el tono postural debido a carencias de un modelo a seguir, es decir, encorvan el cuerpo y bajan la cara hacia el suelo.
no tienen incentivo de moverse en el espacio, es decir, tienen dificultades para darse vuelta, levantarse o sentarse. Se presiona o frota los ojos con los dedos. A esto se le llaman movimientos cieguismos. No inicia ningún intercambio vocal, tiene poca motivación para interactuar y su cara a menudo carece de expresión. Estas son algunas características de la ceguera. A continuación, se mencionarán las características de la debilidad visual. Las características de la debilidad visual es que tiene limitación de la visión, que le impide ver los objetos a una distancia normal. Presentan movimientos repentinos de ojos. Presentan ansiedad e inseguridad. Tienen poca motivación para explorar objetos interesantes y tienen baja autoestima. Estas son algunas características de la ceguera y la debilidad visual. La discapacidad visual puede originarse por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales o por padecimientos o accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro. Esto ocurre en diferentes edades con evolución distinta, de acuerdo con la edad de aparición. Por ejemplo, un bebé que nace con una discapacidad visual debe construir su mundo por medio de imágenes fragmentadas, si tiene una visión disminuida y de información que reciba con el resto de los sentidos. En cambio, un adulto que pierde la vista debe adaptarse a una condición diferente, de un mundo que ya construyó a partir de la visión. La agudeza visual tiene algunas causas, y son por el estrabismo y el nistagmus. ¿Qué es el estrabismo? Es referido a defectos en la musculatura ocular, por lo que los ojos no aparecen alineados correctamente. Con el paso del tiempo repercute en disminución de la agudeza visual. ¿Qué es el nistagmus? Es un movimiento involuntario y repetitivo de uno o ambos ojos por las dificultades que supone la fijación visual. Se asocia a la disminución en la agudeza visual o los niños o niñas que presentan estas alteraciones. En este caso, se les recomienda el uso de tiposcopio. ¿Qué es un tiposcopio? Esto es una cartulina de color oscura con un hueco rectangular en el centro que se ubica sobre la lectura, aislando una palabra o pequeñas frases, facilitando en esta su forma de reconocimiento. Como lo vemos, en la diapositiva se muestra un ejemplo de un tiposcopio, donde nos podemos percatar que tiene un hueco rectangular en el centro, obviamente para facilitar este reconocimiento de las palabras o las pequeñas frases. Algunas estrategias de atención para maestros y padres. Empezaremos con las estrategias para maestros. Una de ellas es sentar al niño en la fila delantera cerca del centro del pizarrón. Otra estrategia es rodear al alumno de abundante estimulación manipulativa y social. Suplicar la percepción de los objetos mediante el tacto y el oído. Mantener los espacios habituales de la escuela y el aula sin alteraciones, es decir, entrenarlo previamente para que conozca bien los lugares. Utilizar material concreto, 3 dimensiones. Otra estrategia sería tener materiales en 2 dimensiones, dibujos y fotos, proporcionarlos en relieve de no ser posible explicarle verbalmente. Proveerle con antelación los materiales escritos, es decir, permitirle grabar las clases tratándose de dictado. Estas son algunas estrategias para maestros. A continuación se darán las estrategias para padres. Informarles de la problemática del niño, si desconoce que se presenta la debilidad visual. Otra estrategia es involucrarlos a la atención de su hijo, sugerirles buscar ayuda especializada. Formar un equipo de trabajo, maestro, especialista y padres de familia.
Participar en el taller de escuelas para padres. Comprometerlo a acudir a los llamados de la escuela para la atención de su hijo. Otra estrategia, que esta es pues una de las más importantes para estos niños, es insistirle a su hijo en la valoración de la apariencia física, la imagen corporal, ya que ellos, al no percibirlo, descuidan su aseo personal. Y obviamente, pues como lo menciona, pues no se dan cuenta y no lo perciben. Otra característica es hacer de las tareas escolares una prioridad, es decir, ayudarle a organizar el espacio para hacer sus tareas proporcionando un sitio para cada cosa. Estas son algunas de las estrategias que se manejan para maestros y padres para que puedan proporcionarlos a los niños con una discapacidad visual. Pues esto sería todo de mi parte. Espero haya sido útil esta información. Gracias por su atención y espero se encuentren bien.